Queridos amigos, estamos... Queridos amigos, estamos en un nuevo episodio de Caminos con Historia y hoy es una mezcla porque, como decimos nosotros coloquialmente, el peregrino milimétrico Sur de Morán y el que le acompaña Miguel Don Gil, es un episodio de oficina, pero no es de oficina en tanto que estamos juntos y de una manera muy didáctica hemos decidido grabar de este modo para hacer una tertulia erudita, como nos caracteriza, a pesar de las bromas y cosas varias. Estamos aquí con solemnidad, con corbata, para presentar piezas clave en la literatura relativa al Camino de Santiago. Pueden ser guías, libros de historia, hasta pudieran ser novelas o lo que fuere, pero que sean libros que tengan una relevancia para el Camino de Santiago. Y la idea hay que decir que ha sido tuya, Surde. No, gracias. Gracias por este honor que tanto merezco. Te lo merece con esa corbata tan guapa que traes. Tengo corbatas no de Unquera, sino de los Valles Pasiegos. Pero bueno, eso ya para el final. Para el final. Muy bien. Ya para... Ahora seriedad. Oye, yo creo que hay una idea guapa, pues... dedicar de vez en cuando algún programa, algún documento relacionado con la literatura del Camino de Santiago, o que pudiésemos inspirarnos en el Camino de Santiago, llevarnos con nosotros, ¿no? Tanto literatura del camino, hablando de guías, hablando de historias, de memorias, etcétera, hablando, aunque no sea algo específico del camino, de lugares por los que pasa el camino, para ver su patrimonio, su mitología, su gastronomía, lo que sea. Y también, ¿por qué no?, algo que, aunque no esté tampoco relacionado con el camino, pues sea una novela o un ensayo o algo que, pudiendo llevarlo más o menos en la mochila, pues nos sirva como fuente de inspiración, de evasión, etcétera, en el camino. Del camino, dentro del camino, para llevar en el camino, para leerlo antes, después, durante, relacionado con las sendas jacobitas, con caminos, con historia en general, o bueno, literatura de evasión, que también nos hace falta. Y de humor, ¿por qué no? Libros de chistes. Bien. Tengo uno que llevé al camino una vez, a ver si lo encuentro en el montonado de libros que tengo por casa. Uno de chistes. Yo he estado en tu casa y tienes una biblioteca, debo decirte, muy especialista en todo lo que tiene que ver con el camino, y no solo con el Camino de Santiago, sino, ojo, con caminos con historia, es decir, caminos de Asturias, de Cantabria, de Galicia, que deben ser tenidos en cuenta. Es interesante hacer este tipo de episodio porque el Camino de Santiago y otros caminos son fuente de un montón de publicaciones. Podríamos decir que hay tantas que hay que saber elegir entre ese mar de libros. Y luego también las preferencias de cada uno también, no siempre son iguales. Hay quien lleva un libro, por ejemplo, de autoayuda, o que lleva un libro de práctica deportiva para ponerse como el Rambo. O de mandalas. O de mandalas y de obedecerlas. Entonces, esto es un poco improvisado y esta naturalidad que os mostramos es veraz, porque no hay entelequia detrás de esto, somos así, él y yo. El primer libro que vamos a analizar es uno que tiene ya ahí Surde, y quiero que lo leas al público. ¿Cuál es el que has querido seleccionar? Pues 100 cosas que hay que saber del Camino de Santiago, de Carlos Mencos, una persona que lleva muchísimos años, prácticamente nació en el camino en Navarra, ya descendiente de grandes camineros, nacido en Pamplona en el año 78, y autor de alguna de las guías más reconocidas del Camino de Santiago. Tuvo varios premios, como el Aymeric Picaud a la difusión del Camino de Santiago, distinción otorgada por las asociaciones de periodistas españoles. Lleva en la sangre la ruta jacobea por herencia, ya que lo recibió de su padre Joaquín Ignacio Mencos, que fue presidente de los Amigos del Camino de Santiago en Navarra en los tiempos en los que esta vía despertaba. Desde muy joven aprendió a atender, informar y acoger al peregrino en Pamplona. Al acabar la carrera de periodismo ya había recorrido el camino francés a pie y en bici, y se lanzó a otra ruta jacobea que estaba por resurgir, el Camino del Norte. Como apenas había información de esta ruta, publicó la primera guía práctica del Camino Norte,
un codiciado libro que se agotó en meses. Después llegaron muchas más ediciones y nuevas guías de 8 rutas jacobeas. También ha creado guías en forma de app para móviles, como es Buen Camino de Santiago, la editorial Buen Camino. Vamos a hablar de libros tanto publicados recientemente como que tengan años e incluso décadas de historia. Este ya, aunque no es de los más recientes, tampoco es de los viejos. Y es un camino, ya digo un camino, es un libro que te lees del tirón, que te engancha la lectura, por lo menos a mí me enganchó, y el libro tiene un éxito tremendo. Y yo creo que lo mejor es leer algunos retazos, si te parece bien, para que nos entre en gusto. El libro es una única edición, tiene ya varias ediciones. Pues cuéntanos. Mira, esta creo que es la primera. Pero ya de ediciones y tal, te lo juro que lo fui sacando así a voleo. Y suelen tener varias, los libros de este hombre. Pero esta creo que es la primera. Tengo que echar la vista. Lectio Ediciones, grupo editorial, primera edición, junio de 2018. Por eso te digo que, aunque no es un libro reciente del mes pasado, bueno, es de los últimos años, ¿no? Aunque ya a veces dicen, meca, ese libro ya de antes del COVID. Como bueno, ya antiguo, ¿no? Es cercano en el tiempo, pero sí, bueno, la percepción de las personas y el tiempo. Y a mí me encanta cómo escribe, ¿no? No son pocos los peregrinos que desean seguir el trazado exacto que recorrió el apóstol Santiago. Vaya sorpresa al saber que, pese a llamarse Camino de Santiago, esa ruta no pertenece a la historia de este santo cristiano, ni lo vio ni mucho menos lo pisó. De hecho, ni siquiera Santiago se llamaba así. Su traducción al español más cercana al original sería Jacob, pero derivó en Santiago y también en Jaime, Diego o Iago. Las referencias históricas de este personaje nos vienen en los evangelios. Vivió, murió en Israel, fue elegido, tal. Y esto se titula, este primer capítulo, El camino que no hizo Santiago. Ya te engancha esa lectura, sobre todo para la gente que se aproxima al camino, ya la parte más histórica, más sentimental a veces. También tiene un capítulo dedicado a cuál es el auténtico camino de Santiago. Vamos a leer otro retazo. Los peregrinos que llegan de países lejanos se asombran ante la presencia de multitud de rutas que se denominan Camino de Santiago. Pero ¿hay más de un Camino de Santiago? ¿Existe uno que sea más verdadero que otro? Haciendo un recuento rápido, solo en España hay señalizadas 52 rutas como Camino de Santiago, pero también veremos vieiras y flechas amarillas en caminos repartidos por todo el continente. Ante tanta vía jacobea, se presenta la duda de saber cuál es la mejor o auténtica, pero solo hay una respuesta: todas. Lo que nos engancha un poco a lo que decía nuestro buen amigo y erudito especialista Javier Fernández Conde, que los caminos eran todos, que luego, según época, según se iba especificando, se creaban hospitales, se perfilaban unos más que otros. Ahí tenemos el Codex Calistinus y demás literatura odopérica que se dice, pues iban perfilándose. Pero prácticamente lo cierto es que todos los caminos donde había cierto tránsito aparecen peregrinos. Por demás, incluso lo que aparentemente llamaríamos caminos secundarios, él hablaba de Pravia. Pero Pravia, ahí tú coges los textos del Hospital de Peregrinos y no era solo de pobres y peregrinos. Es que hay datos, y esta gente que si va a Santiago en Galicia. Y otro dato decía, ya no pasan tantos peregrinos a Santiago como antes. Eso ya a partir del 18, finales 19, cuando ya era la decadencia definitiva de las peregrinaciones. Te habla de la credencial del peregrino. En la Edad Media, los caminantes que salían al Camino de Santiago eran acogidos en hospitales y refugios y considerados peregrinos en toda la ruta. Para que fueran reconocidos como tales, contaban con una carta de presentación de autoridad del pueblo, casi siempre el párroco, el noble. Y eso es solo al empezar. Luego la codiciada de Compostela, la colegiata de Roncesvalles. Y bueno, para no extendernos demasiado, mira, uno que te dedico, la Orden de Malta en el camino. Al ascender de Pamplona a Cizur Menor, los meses de verano, vemos ondear a nuestra izquierda una bandera sobre una antigua iglesia. Es la enseña de la Orden de Malta, que nos anuncia la presencia
en aquel lugar de tan histórica institución. Son ya tantos los siglos los que cargan los sanjuanistas sobre sus espaldas que esta orden suena a tiempos pasados. Sin embargo, su labor es intensa en los 5 continentes y hoy la encontramos en el Camino de Santiago, en este lugar de Cizur Menor, en Villalcázar de Sirga y en la propia Catedral de Compostela. Él habla de todos los caminos un poco, sobre todo de los principales, y tiene un especial, es de Navarra, pues el camino francés, sobre todo su paso por Navarra, La Rioja, con todo el bagaje de historia, de cultura, de leyenda, de patrimonio, gastronomía, etcétera, ¿no? Aunque bueno, también tienen algún episodio aquí dedicado a algún templo gastronómico asturiano, aunque no lo nombra, pero habla de incluso lo que comentábamos tantas veces, que en el Camino de Santiago hasta se puede engordar como te descuides, por mucho que camines. El otro día comentábamos, yo no sé si fue en cámara o fuera de cámara, con Emilio Taliesin, el hospitalero de grado, amabilísimo, que te hablabas tú y le decías que bueno, hay un promedio de que se adelgazan 1 kilo al día. En teoría. Porque si uno come todo lo que le gusta en el camino, tú adelgazas 1 o 2 al día. Otra cosa es lo que recuperes, sobre todo en la cena. Ahí... y al día siguiente no hay tanta diferencia. Y luego, como al final de la ruta quieras, te apetezca, que apetecer va a apetecer, aunque sea vas solo o vayas acompañado, te apetece ya darte unos homenajes. Y puedes llegar a casa, hay casos, te vuelves con más kilos. Sí. Además, en España hay muy buena gastronomía, hay que reivindicarlo, vayas donde vayas, A ver, cada uno come lo que quiere, lo que puede, pues hay cocina también internacional, hay cocina también más procesada, etcétera. Para veganos, para no veganos, potes, no potes, y con el esfuerzo, con lo que la papila gustativa, todos los sentidos se agudizan en el camino, el esfuerzo, pues puedes pegarte unos homenajes, sobre todo para cenar, que es cuando más apetece, y cuando realmente a lo mejor menos conviene, ¿no? Igual convenía más pegarse un buen desayuno y aguantar ahí. Sí. Entonces, bueno, pues, son las tentaciones del camino, ¿no? De esas 100 cosas que hay que saber del Camino de Santiago, tú que te lo has leído, ¿cuáles son las que más te gustan o te llama la atención? O la verdad que me gusta casi todo, ¿no? Me gusta muchísimo los apartados que responden a preguntas. La que te decía, ¿cuál es el auténtico Camino de Santiago? ¿Por qué hay tantas rutas Camino de Santiago? El camino empieza en tu casa. ¿Qué es la credencial del peregrino? ¿Qué es un año jacobeo y para qué sirve? La codiciada Compostela, la credencial del peregrino, el códice calistino, el espíritu del camino, Europa y el Camino de Santiago. Son cosas que parece como que todos las sabemos, oímos hablar de ellas, y ahora de la verdad, pues realmente necesitamos alguien como Carlos Mencos que nos concrete estas ideas, que luego nosotros podamos debatir, compartir, que nos valgan para nuestra propia forma de contar las cosas, o incluso, pues mira, pues a lo mejor esto habría que discutir de aquí y de allá y esto lo otro, ¿no? Que bueno, en este caso, pues no se me da el caso, prácticamente suscribo todo lo que puede contar ahí, porque ya digo que es eminentemente instructivo. Nada de plata en la vía de la plata, que hay leyendas, tiene que ver con una palabra relacionada con los caminos, que hay la vía de la plata, el siempre verde camino del Bazán, el camino jacobeo del Ebro, reivindica, aparte de Roncesvalles en camino francés, reivindica mucho el puerto aragonés de Somport, que el Códice Calistino, tanto hablamos de él, pues el Códice Calistino lo ensalza muchísimo, y parece como que quedó como un puerto de entrada menor, ¿no? Hacia España, hacia la península, desde Francia, desde Europa, Aquitania, etc. Y luego el origen, el camino primitivo, recalca mucho el camino jacobeo del Ebro, cuenta una anécdota que la primera vez que hace ese camino para por Zaragoza y va a la oficina de turismo a preguntar y por información del camino del Ebro, y le dicen, eso ya pasaron años, y dicen algo así como, no, el camino de Santiago no pasa por aquí, eso va por ahí por Burgos y León. Y es que a mí me pasó una cosa parecidísima, una vez o dos por lo menos, así gorda en los años 90, ¿no? Una vez en Lugo,
Iba con mi acompañante en aquel momento, que tuvo un problema. Era una rozadura en el pie, y fuimos al ambulatorio, al centro de salud, lo que hubiese, en Lugo, en el barrio aquel. Y entonces, no, es que somos peregrinos. Ay, no, 99, somos peregrinos de Santiago. Ay, pues qué alejados están, si eso va por Sarria, y va por León, y va por Cebreiro. Y eso que en el 99 ya había mucha información del camino primitivo de Santiago y otros. En ese año 99 me pasó otra vez, es verdad. Enlazamos con el camino francés, llamado francés ahora. Antes eran todos llamados camino francés, los que venían de Europa hacia Occidente. Enlazamos en Palas de Rey. Realmente se enlaza en Melide, pero no había sitios para parar, para dormir, y fuimos a Palas de Rey. Y cuando fuimos a sellar, ¡ay! Y este camino, porque aparecía el mapa, ¿no? La credencial. Claro. No, el que sale de Oviedo. ¡Ay! Sale un camino de Oviedo también. Eso, una persona que estaba sellando en un albergue, ¿eh? Claro, llovió mucho, pero es una prueba para darnos cuenta que cosas que damos por sentadas y por conocidas y archiconocidas hoy en día, pues hace no demasiado históricamente, pues no se conocían. Y aquí tenemos a Carlos Mencos, que nos recalca una serie de cuestiones, de preguntas, de curiosidades, anécdotas. Es una literatura muy amena, nada rebuscada y que te lo lees del tirón, en mi opinión. Es interesante lo que dices, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que la institucionalización del Camino de Santiago es un proceso que sobre todo se lleva en la década de los 90. Sí. Digamos que cuando se empieza todo esto es a finales de los 80, algo así. Y ya, sí, el gran meneo es desde principios de los 90. Entonces, podemos decir que, aunque lógicamente en décadas pasadas vamos a tener publicaciones, libros y otras cuestiones, digamos que todo, el culmen de libros, publicaciones y todo en relación a la institucionalización de las diversas vías, es de la década de los 90 en adelante. Arrancó prácticamente con el Xacobeo 93. La Xunta de Galicia, luego otras autonomías, fue la visita de Juan Pablo II, Praga apostó por el asunto luego también autonomías, ayuntamientos y demás de todo signo y color, o casi todo. Y claro, esto no fue así porque sí, hay muchos pioneros, o muy señalados pioneros. Un gran pionero que me viene a la mente, era párroco, Elías Baliña. Elías Baliña fue el que tiene una guía del año, mira, sería un libro, que es la primera, o de las primeras guías del año 92, hablo de memoria. Elías Baliña lo que hizo fue, en base a lo poco que se sabía del camino, y que siempre había algún peregrino, aunque ya se iba más que nada por carretera, por asfalto, porque los antiguos caminos se habían perdido, Elías Baliña fue, con la pintura que sobraba de pintar obras públicas en carretera, fue a pintar a Navarra, al paso de Roncesvalles, creo que era, empezó por ahí pintando flechas amarillas. Y esa es la historia de la flecha amarilla, que es una institución hoy en día. Pero claro, eso no fue fácil. De mano ahí le paró la Guardia Civil. Imagínate Navarra en el año, pues no sé si era el 80 y pocos, con todo lo que había, Navarra, País Vasco, etcétera, ¿no? Le paró la Guardia Civil. Y la anécdota es que él dice, cuando le pregunto qué está haciendo, qué está pintando ahí, que eso no es de recibo, va y dice que él está preparando una invasión. En Navarra en el año 81, 82, no me acuerdo muy bien de la fecha. Y claro, una invasión de peregrinos, de caminantes, recuperar las sendas jacobeas, y en base a él, pues tuvo su pequeño grupo también de entusiastas, de amigos, discípulos, seguidores. José de la Riera, que tengo ahí un libro también para hablar de él, siempre dice que caminamos a lomos de gigantes, refiriéndose a Elías Baliña. También Antón Pombo y más. Estos son los que yo más sigo y con los que tengo más relación. Previamente se habla de Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, por un encargo periodístico, habla del camino, de la gastronomía del camino y de las sendas antiguas, pero siguiendo más bien la carretera, ya en los años 60 del siglo XX, con un 600. Y él se pregunta, ¿y dónde estarían los caminos? ¿Dónde están los peregrinos? ¿Y dónde estaban los caminos? Porque algunos coincidirían con la carretera, pero no todos. Entonces él veía sendas más o menos abiertas, vías pecuarias o caminos abandonados. Hubo que pasar por aquí. Y hay un poco, dicen que
se reenganchó ese gusto por el camino. Luego hay también, bueno, pues noticias de grupos de caminantes que hacían incluso algún camino, pero muy ocasionalmente, ¿no? Muy ocasionalmente. A veces, casi siempre en aquel momento, por temas muy piadosos. Hubo un traslado de un monasterio, creo que cisterciense, creo que el de Cóbreces en Cantabria, y creo que estoy hablando de los años 50, y fueron trasladados a un antiguo monasterio matriz, el de Sobrado dos Monxes, y ahí hay noticias, incluso salieron en prensa, de que un grupo de monjes fueron andando. Que claro, los caminos antiguos estarían perdidos, por lo que se le iría más o menos por la carretera, que por entonces las carreteras tampoco tenían tanto tráfico. Es más, había tramos que estaban sin asfaltar, era como una calellona un poco ancha. Iban los coches, pasaba alguno a 5 por hora. Yo me acuerdo todavía en los 50, en algunos sitios donde había el Chigre tienda que hacía baile los domingos, que la gente bailaba y les daba tiempo a ver el autobús de línea y daba tiempo a echar un baile todavía antes de apartarse y que pasase el autobús, que además pasaba, no había coches casi, el de algún indiano y el autobús de línea que pasaba 15 por hora, casi a ritmo de caballo como mucho, de caballo pero no al trote. Y eso en los años 50. Entonces, en base a esas tradiciones y a la apuesta por el camino, aunque por un encargo, aunque no fuese recuperar el camino en sí de momento, pero ese gusto por, estos caminos antiguos tan cargados de historia, anteriores a la carretera, ¿qué guardarán? ¿Qué secretos habrán? ¿Ya no hay peregrinos? ¿Queda alguno? Porque alguno pasaba, alguno iba, alguno, tanto a Santiago como a otros santuarios de la cristiandad, ¿no? Yo me acuerdo, jolín, ¿quién era el que escribía aquella novela tan buena? Era un caminante viajero, no era un peregrino, pero estaba caminando por la zona de Teruel, creo que era, y cada vez que entraba en un pueblo le decían: ¡Va a Zaragoza! ¡Va a Zaragoza! Iba al Pilar, ¿no? Entonces siempre quedaba recuerdo de algún peregrino. Quedaba recuerdo de que alguno pasaba de vez en cuando. Ya lo primero, no creas que... A ver, eso algún día alguien nos comentará más in situ lo que había ahí. Pero hubo... No se veía claro eso de volver a coger el palo, el bordón o lo que fuese, o los pantalones cortos, el chándal de deporte, la mochila, ir a caminar. Que ya se inventaron los coches y para eso se están pagando las letras. Oí yo decir, esto ya en los 90 cuando recuperamos la ruta Covadonga, o sea que esto que nos parece ahora tan institucionalizado, que se pegan unos con otros y tal. Hiper institucionalizado. Hiper. Hipermercado, supermercado. Hiper era un supermercado que ya había en Yugones, hiper el más barato. A ver, hay que tener en cuenta... Y eso, bueno, pues gente con visión, independientemente de su pensamiento luego político, social, religioso, pues dijo, pues por aquí pueden ir los tiros de recuperar el camino. Luego, cada uno, pues, a unos nos gusta más la historia, el patrimonio, el paisaje, otros van más en plan, a lo mejor competición, caminar, carrera, bueno, cada uno, mientras haya respeto, pues yo lo hice en 10 días, yo en 15. No, pero todo eso es muy, muy loable. Pero yo quisiera hacer un matiz. Si uno peregrina, el peregrinar lleva un componente que no lleva... Si uno va a hacer deporte, si uno va a competir a ver quién llega antes, bueno, va a hacer una maratón. Pero eso no es peregrinar. Y no estoy intentando ni pontificar ni nada. Porque es que la peregrinación... Hay gente que tiene un concepto, vamos a decir, un tanto espiritual. Para que lo entienda la gente que nos ve, un tanto de explorarse a sí mismo, no hace falta que sea lo mínimo, ¿no? Sí, no hace falta tampoco una gran creencia piadosa ni nada, pero sí... Hay un debate muy grande en esto, pero... Hay un debate de que, por decir lo que dices tú, hay gente que tuvo que borrarse de redes sociales. No debate, hay de todo. Como decía Lola Flores, si me queréis irse. Hay de todo. Y la verdad que hay cosas que puedes compartir o no, pero no siempre se reciben opiniones bien por parte de unos, de otros, los de más allá. Yo ya apenas procuro entrar en foros del camino, ni de cualquier cosa. Hace unos años todavía sí, pero ya procuro no... Ya en la nave va, como decía Fellini, ¿no? Ojo, que
que eso no implica no entender. Es decir, yo puedo entender que cualquiera haga el camino como quiera, como si quiere volando. Es decir, eso... O en coche, mira, voy en paralelo. Bueno, pero eso siempre... Pero eso no es peregrinar, eso es otra cosa. Respetable, pero no puedes decir que es peregrinar. Mi opinión, que es lo que yo opino así más o menos, que se puede debatir y discutir y tal. Una cosa es hacer el Camino de Santiago, una cosa es hacer la Ruta del Cares y otra cosa es ir de Caín a Poncebos en coche. Que está muy bien, que es muy bonito, que es una maravilla, que no tiene por qué todo el mundo andando, pero lo que es hacer la Ruta del Cares es hacer la Ruta del Cares, es caminar la Ruta del Cares. Después ya, con más mochila, con menos o tal, eso es otro debate. Eso, pues hacer la travesera de los picos de Europa, por hablar en términos montañeros, pues es hacer la travesera de los picos de Europa. No es empezar en Los Bellos y acabar en Potes. En coche, digamos, ¿no? Bueno, cada uno hace lo que quiere. Y a Santiago puedes ir en avión, en moto, Pero claro, otra cosa es hacer el camino. Hacer el camino ya es otra cosa. Luego ya hacerlo entero, por partes y demás, eso ya cada uno según sus posibilidades, de tiempo sobre todo, económicas también, lo que le guste o lo que no. Y quizás con buena intención algunos caminos se venden más como una competencia de cifras. 100.000, 90.000, 500.000, yo qué sé. Hombre, vamos a ver. La de Coller. Pero a lo mejor desvirtúas un poco... A ver, no es una competición de cifras. Hombre, vamos a ver. Cosa. Vivimos en una... No es una cultura, vamos a decir, que quiere medir, ¿no? El rendimiento, etcétera. Entonces, a las administraciones, a las entidades, a las asociaciones, les gusta tener un número porque, oye, eso da una referencia de si está siendo utilizado. Entonces se toman, por ejemplo, los datos de la oficina del peregrino. ¿Cuántos llegan al día? Y se publica el dato. Bien, como referencia cuantitativa está bien, pero eso no puede ser el fin último. Es decir, hay mucho por detrás. Porque también, ¿cuántas compostelas se otorgan a gente que solo hace el tramo final del camino? Más del 50%. Entonces, sí, no es representativo. El peregrino es el que hace un camino completo o dentro de sus posibilidades. Es que es más complejo que las cifras. Pues ya que hablas de eso, también existe, pues sobre todo en caminos largos, el saltarse etapas. Bueno, cada uno dentro de... hace lo que quiere, lo entiendo, pero ya no estás haciendo en sí el camino... Cada uno, por supuesto, como si va en avión, ¿entiendes? Pero una cosa es hacer el camino y otra cosa es, pues... Bueno, pues pasar por aquí, por allá, que también está bien. Y es lícito hacer turismo, y es lícito caminar, y que te albergues por ejemplo, que albergues privados, que supuestamente los públicos son para peregrinos con su credencial, con orden de lista. Entonces, mira, antes de que presentes tú otro, un libro que no es exactamente del camino, pero habla de un lugar del camino que a mí me encanta, que es Fromista, en el camino francés en Palencia, Canal de Castilla, iglesia de San Martín de Tours, gran joya del románico, maravillosamente restaurada, aunque con su polémica sobre la restauración, como no puede ser de otra forma. A ver, hay criterios diferentes, aunque todos puedan ser asumibles o no en un momento dado. Palencia y gran parte de la meseta castellana, por alguna razón, muchos peregrinos se la saltan pues a partir de Burgos o incluso antes, incluso a veces en Logroño, de que hacen el francés. En francés, digamos que de una duración aproximada, para hacerte una idea, podría ser un mes. Vale, pues cada uno empieza y hace lo que quiere, pero muchas veces, a veces lo lees incluso en foros, por eso a veces yo me disgusto. Bueno, es que en la meseta hay poco que ver, en la meseta hay poco que ver. A ver, también depende un poco de tus criterios de lo que ver o no. Pero el paisaje tan llano, y mira que somos asturianos y nos gusta la montaña, la cordillera, los valles, la mar, pero esa mar castellana, leonesa también, tan llana, o con esas suaves lomas, ese paisaje tan diferente, a mí me encanta. Hay atardeceres en Fromista y los pueblos de alrededor que no tienen nada que envidiar a los de Fisterra y Moutier. Es que es una llanura y ves cómo se pone el sol, maravilloso. Y entonces Fromista, la Villa del Milagro, un sitio que recomiendo que se haga el camino francés, el que lo haga entero, aunque sea por tramos, según su tiempo. Y esto es una maravilla de muchas que tiene el camino. Tú no has hecho el camino francés. Hice por tramos y este uno. ¿Ah, sí? Sí, hice por tramos. Te iba a pillar ahí. Y este uno. ¿Quién publica esta guía tan interesante? Pues mira, voy a mirar. Edición Escálamo.
Año 2002, ya llovió, pero esta la cogí hace dos o 3 años, en Fromista, cuando hice un tramo, además en pleno verano, ¿eh? Luego, claro, quedé moreno y decía, no, esto fue ahí en el Caribe. Y entonces, bueno, pues te habla del románico de San Martín de Tours, te habla del milagro. Es una guía, vamos a ver, más bien técnica, pero esto es lo que yo a veces cojo y digo, mira, pues voy a sacrificar un poco de peso en la mochila y me la llevo. No voy a ver todo Fromista, pero una tarde igual me veo una iglesia, un par de plazas típicas, miro a ver qué gastronomía hay del lugar. Hay una iglesia antigua de San Pedro donde hay un museo de arte sacro con unas pinturas maravillosas. Y a mí me encanta todo esto. A mí me encanta. A ver, no a todo el mundo le gusta y hay gente que, bueno, pues llega y se va al albergue. El albergue hay un albergue ahí guapísimo que tiene como un patio que te puedes espatarrar, echar para atrás ahí, descansar mientras pasa el tiempo. Y luego te mueves un poquitín. La iglesia del Castillo, Santa María del Castillo creo que se llama también, maravillosa. La historia del milagro, que se queda la sagrada forma pegada, es un símbolo de Fromista, ¿cómo se llama? La bandeja. Es un milagro eucarístico. Es un milagro eucarístico, además de los importantes. Mira, te lo presto. Pero con vuelta, ¿eh? Uy, yo a ti confío, pero ¿cuántos libros se pierden a veces? Los libros que se prestan se suelen perder, sí. Efectivamente. Como todo lo bueno que se presta. Pues una ley interesante. Mira, los autores, que se me va a decirlo, porque yo lo cojo así un poco a voleo. Santiago Peral Villafruela, Enrique Gómez Pérez, Carlos Arroyo Huertas. Segunda edición. Oye, cuenta tú algo. ¿O quieres hablar más de Fromista? Otro día a lo mejor volvemos a ella. Me gusta escucharte y como lo llevamos todo improvisado, pues así surgen las cosas. Surgen las amistades, los amores, las fraternidades. Los desamores también, ¿eh? Que hay por aquí algo de literatura. Ya. También Belic. Este libro, debo reconocer que posiblemente a la mayoría, incluso a la gente del camino, no le venga a la mente, porque es un libro erudito de historia, es del 2017 y no sé si se publicó inmediatamente antes o después de un congreso que se hizo en Asturias, en específico analizando desde el punto de vista de la historia, es decir, no era el objetivo en sí mismo hablar de lo que es la peregrinación, sino centrarse en un estudio histórico del origen de las peregrinaciones a Santiago. Entonces este libro es editado por Francisco Javier Fernández Conde, el cual lo entrevistamos hace 2 episodios, y por Raquel Alonso Álvarez, que también es profesora de la Universidad de Oviedo, y ella además está especializada, como nos contó Francisco Javier Fernández Conde, en el ámbito de la reconstrucción del contingente de reliquias, del Arca Santa, su procedencia, pero también tienen que ver con esas vías de comunicación y peregrinación. Este libro yo lo considero que es oro, porque digamos que es una investigación actualizada a día de hoy, porque desde esta del 2017 no se ha publicado otra, ni se ha reeditado, en el cual se va a los orígenes conforme a lo que se puede saber con la historia, no con la tradición, no con las suposiciones, no con la historia oral, con la tradición, con la documentación. Y tenemos, por supuesto, una presentación de los editores, Javier Fernández Conde, Raquel Alonso. El primer capítulo se titula Los Reyes de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del apóstol Santiago. Está publicado este artículo, o es de autoría de Adeline Rouquois. A mí el que más me gusta, y no he tenido tiempo a leerlo completo, pero es que es para cogerlo línea a línea, y sobre todo Surde le encantará, también le pasaré para que pueda copiarlo, la documentación escrita sobre el camino primitivo. Lo hace Javier Fernández Conde, y es un poco la síntesis lo que nos contó en el vídeo. Él lo que hace es coger la documentación y, por la vía de la palagrafía y de la diplomática, saber discernir qué documentos son falsos, cuáles son originales y llegar a una conclusión de hasta dónde podemos afirmar. Entonces, por esa vía, él llega a conclusiones tan controvertidas como interesantes de que
el camino o el origen del camino no puede ser del tiempo de Alfonso II. Él más se inclina por el reinado de Alfonso III y saca otras conclusiones controvertidas pero muy interesantes, porque él todo lo argumenta y sobre todo aquí está, digamos, la explicación por qué, conforme a la diplomática, el estudio de los documentos, se puede asegurar que un dato es cierto o falso, o es posterior a la época. Entonces yo lo recomiendo. Otros capítulos interesantes, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, Oviedo y Compostela, conmemoración litúrgica, arquitectura y conjuntos de iglesias en la Alta Edad Media Peninsular, el cual está a cargo de Eduardo Carrero Santamaría, y van reconstruyendo diferentes especialistas del ámbito de la historia del arte y de otras ciencias afines, una composición del lugar de cómo es la historia del origen del camino. Tenemos que tener en cuenta que, al margen de esos debates de cuándo sería el origen del camino, la fecha, lo que podemos concluir, o al menos ese es el estado de la cuestión actual, que el camino primitivo es el camino más antiguo. Y por tanto, para hablar del origen, de la historia del camino, habría que acudir a este libro, el cual recomiendo. Es de edición Estrea y está disponible en la editorial para comprar online si alguien lo desea. He sido breve pero conciso. Ahora... Qué bien, salió edición Estrea por si alguien lo desea. Sí, no llevamos comisión, pero... Los reyes de Asturias y los orígenes del culto a la tumba del apóstol Santiago. Por si alguien tiene interés en él, puede comprarlo porque está en stock, porque es reciente el libro, como digo. Oye, que yo ya te di 2 libros. ¿Empatamos? Tú dame otro si quieres. No, te doy la vez para que hables de él. ¿O quieres que pase yo a otra cosa? Tú leíste... 2. Ya van 2. Tírate un tercero, no pasa nada. O si quieres yo, bueno. Bueno, pues ya mencionamos a Antón Pombo y lo mencionamos tantísimas veces. Voy a hacerte un stop. Así que queda así muy mal, pero queda mejor. Por hacer un nexo con lo que él ha hecho, y él dijo, Fromista realmente no es del camino, pero es una guía que es interesante porque está en el camino. Él habló del camino de Santiago y cómo los caballeros de la Orden de Malta se ocupaban de proteger a los peregrinos. En algún vídeo anterior creo que lo dije, y si no en algunas de mis conferencias que están por internet, conté cómo cuando los... cruzados son expulsados de Tierra Santa, las órdenes originarias, entre ellas la orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, se quedan sin objetivo, que era proteger al peregrino en Tierra Santa. Entonces, en concreto la de Malta, decide proteger a los peregrinos en el caso de la península ibérica de los asaltantes, de los problemas que pueda haber en el camino. Y están vinculados en todo el camino de Santiago, tienen encomiendas para la atención de los peregrinos que van por el camino. Y en concreto en Asturias, y por eso traigo este libro, tenemos este libro que se titula El Bron de San Juan de Villapañada, que aunque tiene este título, el Bron es una jerga gremial que se habla en San Juan de Villapañada, que es el final de la primera etapa del camino primitivo, de Oviedo a San Juan de Villapañada. Hay que decir que es un libro de historia de San Juan de Villapañada. Se habla sobre este lenguaje gremial, de caldereros, luego de ganaderos, pero también se habla de la historia de cómo está allí presente la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén, cómo están desde el siglo XIII hasta el presente, y se detalla esa historia muy interesante, y hay que decir que es el único libro que se ha publicado al respecto hasta la actualidad. Por tanto, sería interesante para aquellos que les interese el camino primitivo hablar de la historia de esta primera etapa del camino primitivo, y para esto tenéis que ver este libro, que es de finales del siglo, de la primera década del siglo XXI, creo que del 2008, lo editó Caja Astur y el Ayuntamiento de Grado, y es de Álvaro Valdés Díaz, un gran amigo y que es un gran promotor de la cultura en la villa de Grado. Así empatamos, y así te dejo ahora el testigo. Iba a comentarte que, como hablaste de órdenes religiosas sí. y mencionaste la Orden de Malta, también de soslayo un poco los templarios, encontré una antigua rúa templaria de los se llamaba antiguamente Mondoñedo, pero incluso hay una leyenda de que habría un templario enterrado. Lo que pasa es que parece que la rúa templario se refería a los servidores, a los que estaban de mantenimiento en la catedral, los del templo, que puede ser una excepción que igual se nos escapa hoy en día.
esa publicación o donde lo leíste, ¿de quién es o dónde lo...? Habría que mirarlo. Porque no te lo digo porque es que eso asentaría y sería muy, muy bien recibido por los masones, porque recuerda que los masones hacen un vínculo entre los caballeros templarios y luego los constructores de catedrales. A ver, es miscelánea mindoniense. Escribe textos de aquí y de allá y tal. Y no me acuerdo ahora del autor. Es que como salen cosas de aquí y de allá y esto o lo otro, pero que a veces aparece cosas que parecen y igual se refieren a otra cosa. Que a veces pueden ser pues gente que está en el templo, sirviendo al templo, o son gente de mantenimiento, vamos a decir, que diríamos ahora. Pero eso, vamos a hablar de las guías de Antón Pombo. A ver, ¿quién es Antón Pombo? Para quien no lo conozca. Antón Pombo es pues un periodista, historiador, también premio internacional Aymeric Picaud, siempre investigando, divulgando los valores jacobeos y uno de los protagonistas del renacimiento de los caminos desde ya los años 80, o sea, antes del Jacobeo 93, de los pioneros que no siempre fueron bien entendidos. Y este es uno de tantísimos libros que dedica a multitud de rutas jacobeas, no solo ya en la península ibérica, pues él hace poco estuvo en Estados Unidos, no que haya un Camino de Santiago ahí, sino invitado por asociaciones de peregrinos, de historiadores, especialistas y tal, en varios estados dando un ciclo de conferencias, visita a Francia, Italia, la vía francígena, bueno, ya no sé ni dónde pongo la tilde, etcétera. Y este es uno de los libros, la guía, ¿no? Con sus mapas, con sitios para parar, muchísima información. Esta es la guía del Camino de Santiago, Camino Norte, la 4ª edición, pero debe ir por lo menos la 6ª, si no van más, casi todos los años hay una nueva edición. Guía del Peregrino a pie o bicicleta, y aquí está condensado el Camino de Santiago del Norte, el primitivo y la prolongación a Fisterra y a Muxía. Y aquí lo condensa, no solamente con pinceladas de historia, patrimonio, descripción de cruces, sitios complicados, alternativas, sitios hasta donde hay barro, donde no. Eso, claro, de año en año hay que ir pues el barro aumenta, renovando. Sí. Barro, o que una carretera cortó el camino, o que hay un polígono industrial en construcción que se carga el camino, ahí lo pone él, sus variantes. También incluso hace mención aunque ya no es el camino, a sendas costeras como posible alternativa en algún lugar. Y luego también pues una retahíla de lugares donde dormir, donde comer y que visitar. A ver, no es todo ni mucho menos, pero para condensar tantísimos caminos en una guía y que sea tan amena como esta de Antón Pombo, pues es una maravilla de maravillas. ¿Llevas comisión en sus libros? No. Ojalá, no vendría mal. Luego tienes aquí, claro, pues la separata. Ay, esta ni la arranqué. Estos son los mapas más desplegados para que puedas llevar tú en un camino nuevo. Aparte de GPS, pues me guío a veces más me pongo aquí un plástico, un bicho esto de los mapas, y despliego ahí mapas y ahí me voy orientando para acá, para allá, esto, lo otro, lo demás allá. Y aparte de descripción, lo que es la descripción prácticamente técnica del camino, histórica, etnográfica, con sus críticas, con sus alabanzas y demás, es que es muy completo, condensarlo ahí. Pues también tiene algún párrafo de esa letra pequeña que conviene no perderse y que yo sí voy a enmarcar, por no decir remarcar, ¿no? Las prisas, claves para disfrutar de la ruta. Las prisas son malas consejeras y la obsesión por cumplir objetivos prefijados una pesada carga. Dejarse llevar por las vicisitudes de la ruta, ignorar las etapas diseñadas de antemano o recogidas en las guías, incluida esta, es la mejor consigna. El respeto a los demás peregrinos y a los que nos ofrecen la acogida, máxime cuando es de donativo, resulta vital para que el camino no se convierta en la selva. Trata a los otros como te gustaría que te tratasen a ti,
Piensa en los que han caminado más que tú, que están más cansados o los lesionados. Aprende a compartir y no solo a exigir. No te conviertas en un protestón profesional, un tipo que abunda, y aprende a ser generoso a medida que avanzas. Ignorar los prejuicios y ataduras de la vida cotidiana. No trasladar preocupaciones. No estar colgado del móvil. Olvidarse de la televisión, de las noticias del mundo e incluso del partido de fútbol del siglo. Esto no siempre es fácil de cumplir. ¿Tú eres futbolero, Surde? No. Entonces, pero yo vi motines en albergues. Bueno, por norma a las 10 de la noche cierren y a lo mejor hay una televisión, porque hay una zona de convivencia, una sala, un comedor, y bueno, que el partido, ahora como hay partidos de fútbol a las 10:30 de la noche o a las 12, pues había pues un Manchester United o no sé qué, y bueno, ahí hubo un motín. Digo el pecado, bueno, pecador, pero hubo un motín en el albergue, ¿no? Y busquen la hemeroteca. Además, creo que se dio en más de un sitio. Oye, que en los albergues también hay motines. Un camino que a lo largo de la historia ha sido de piedad y fe, y hoy en la sociedad desacralizada nos invita a participar en los sentimientos y las creencias que han movido a nuestros antepasados y aún guían, consciente o inconscientemente, a la mayoría de la sociedad. Decía el romero italiano Nicola Albani, siglo XVIII, que es muy necesario elegir a Santiago como protector para que pueda acompañar a uno con su protección a su santísimo santuario de Compostela, donde yace su santísimo cuerpo, y mantenerlo siempre a salvo. Ese sería un consejo, dice él, para el peregrino actual, ¿no? Independientemente de nuestra devoción o no. El peregrino actual, que encontrará cientos de imágenes pensadas para el diálogo y la devoción de ese compañero Santiago que, de ser representado ahora, tendría que llevar botas y mochila. Y añado yo, un móvil, porque el móvil es verdad que no hay que estar pillado de él, pero es útil. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que nos dejan en casa, ya familiares y demás, caminar lo que queramos, pero les gusta estar en contacto con nosotros, saber cada día que estás bien? Pues el móvil es útil para eso. El móvil es útil pues para mirar, no todo el mundo lleva todo preparado, pues para mirar sitios para dormir, para comer, etcétera. Es muy útil en ese aspecto. Pero otra cosa es el uso, el abuso, el estar ahí obsesionado. Para eso ya tienes todos los demás días del año, ¿eh? Tienes 11 meses, 11 y medio, según lo que dure el camino. Los obstáculos, los imprevistos, forman parte del camino y nos ayudan a madurar y ser más fuertes como peregrinos. Dedica apartados a después del camino asociaciones. ¿Qué hacer? Una pregunta muy frecuente, ya hablamos de ello alguna vez, es gente que queda enganchada del camino, no solo de caminar, ¿qué hacer después? A favor del camino, de los caminantes, pues ya te trae claves de cómo contactar con tus asociaciones más cercanas u otras de amigos del camino, y que, bueno, vayas probando, pues, por ejemplo, ser hospitalero voluntario o ayudar en reseñalización de rutas, algo muy señalizado, muy necesario. Las rutas, aparte de la señalización oficial, asociaciones del camino con su permiso correspondiente, de vez en cuando es bueno que remarquen con la flecha amarilla el camino. Pues a lo mejor no voy a decirte todos los años, pero casi, porque a veces las señales se borran, hay barro, había una en un poste y el poste cayó, se tiró, etcétera. Y ahí hay formas de ayudar, y es una ayuda muy de agradecer, aunque sea tu compañía dando apoyo a grupos que a veces no son demasiado numerosos, de gente entusiasta que señaliza sin más preocupación con su pintura y se pone en marcha. Una pregunta interesante, que no sé si la sabes, yo la lanzo. Si la sabes bien, si no ya la preguntaremos a quien fuere. ¿Hay suficientes voluntarios para ser hospitaleros de las diferentes asociaciones? No lo sé, veo que voluntarios suele haber. Suele haber, pero eso ya casi mejor. Mira, una pregunta para un hospitalero, aunque también depende del sitio y de la zona. Pues un sitio donde siempre hubo últimamente, incluso ahora que fue año jubilar lebaniego, había siempre como que no estaba todo
abierto lo que se anunciaba o tal. Parece que el lebaniego a veces, por lo menos lo que se lee, hay algún problema. Yo hice el lebaniego en temporada baja hace 3 años y no tuve ningún problema. Es verdad, yo me adapto bien. Por ejemplo, los peregrinos que antes fuimos de peregrinos, montañeros, estamos algo más acostumbrados a salir del trance. A mí lo que más me preocupa, cada uno tiene sus preocupaciones, es estar en contacto con casa, ¿no? Una vez o 2 al día que sepan de ti dónde estás y que estás bien. Una vez eso, ya te organizas. Ya, como si tienes que hacer un vivac así en un sitio apartado unas horas y luego seguir ruta. Ya te organizas tú. Pero bueno, no todo el mundo viene de esa experiencia y hay gente que necesita algo más. Ducharse aquel día que lo necesita, todos lo necesitamos, pero bueno. Sí, pero a veces hay imprevistos, hay... A ver, no es que sea lo más sano del mundo, pero los baños de asiento en ríos, regueros y arroyuelos... Eso es contaminación. Bueno, uno que pase de vez en cuando tampoco va a pasar nada, ¿no? Entonces, no todo el mundo... Y hay caminos, a veces... Mira, a mí, por ejemplo, los que más me gustan son los caminos precisamente o menos transitados o que tienen menos... hasta asistencia, si quieres, ¿entiendes? Que te lanzas un poco más a la aventura. Que luego tampoco es para tanto. Puede ser un día, que a lo mejor no hay bares. Nadie se va a morir por un día sin bares, ¿entiendes? Pero ahí está el debate que está en la palestra. Salió un artículo reciente de, creo que fue de Antón Pombo, que decía, camino solo o acompañado, algo así era. Que es un debate, ¿no? Hay gente que quiere ir no acompañado por uno, sino por un grupo grande, ¿no? Para sentirse como... Y hay gente que prefiere la soledad. Pero depende. Yo procuro ir con gente muy compatible conmigo. Pero bueno, eso ya cada uno... Yo si es para explorar el camino y para luego explorar, digo explorar para verlo por primera vez o luego para estudiar el camino, para hablar de su patrimonio, para sacar fotos, para detenerme, volver aquí y allá, equivocarme, volver atrás, borrar fotos que no eran y para luego no liarme cuando las descargo, pues me gusta ir solo. Otra cosa es que cuando aquel camino o aquel tramo lo tengo mamado, entonces ya me atrevo. Que por cierto, hace unos días me fui solo a Tellego y Argame a ver un camino que me costó un poco encontrar, pero bueno, fui para atrás, para adelante, en medio de un bosque, para llegar hacia Santolaya de Morcín y completar el camino de las reliquias de Tellego desde San Salvador de Oviedo. Siguiendo caminos más o menos históricos, siguiendo el Camino de Salvador y otros. Bueno, pues apareció en el bosque, ¿no? En el Nemeton, en el Lucus. Siempre aparece todo en el bosque. Y hablaremos de ello. Mira qué primicia. Estábamos con la guía de Antón Pombo. ¿Quieres comentar algo más de ella o saltamos? A esta guía vamos a volver. Casi te prefiero dar a ti el testigo. Pero a esta guía y a sus... Como a otros libros, volveremos de vez en cuando a lo mejor a repasar tanto la edición que tenemos en la mano como nuevas ediciones, a repasar extractos, porque hay compendios de sabiduría, consejos, experiencias. A veces a los que estamos un poco aquí en este ajo nos llaman un poco como perceptores. No. Yo soy el primero que a veces, queriendo sin querer, me salto mis propios consejos, que para mí tengo que no vendo, no sé cómo se dice. Pero son experiencias que, bueno, si a mí me ayudan, las buenas y las malas, entiendo que a otros le pueden ayudar. Pero yo, cada uno, por ejemplo, yo si recomiendo llevar bota por el tema de los esguinces, por el tema de tal, aunque sería bueno también tener una pequeña zapatilla que te valiese tanto para dar un paseo por el pueblo como casi para darte una ducha o algo, es mi experiencia. Otros a lo mejor... A ver, hay gente que va descalzos, yo no lo recomiendo, pero bueno, si les va bien, o en zapatillas de alpargatas o en sandalias como los de antes, cada uno, pero no es contar experiencias. A mí me tocó, por ejemplo, eso, ver mucha gente retirada del camino por un esguince, por llevar un playero flojo. Que vale, al principio parece que es muy fresquín, muy guapo, que andas muy bien, pero estás ahí, tienes el tobillo... cloc. Pero bueno, eso ya cada uno. Yo hablo de lo que me va bien a mí. Por ejemplo, lo de los palos. Otro gran debate. Llevar un palo grande, pequeño, 1, 2. Yo llevo uno plegable. Como además yo quiero ir con los brazos libres, porque hago muchas fotos. Y cojo uno plegable, si hay barro, si hay un vado así un poco raro, si está la zona resbalosa,
Subidas no tanto, bajadas sobre todo, que es donde yo me castigan los tobillos. Entonces sí, lo hago extensible y lo guardo. Y lo guardo porque soy muy despistado y si lo dejo abierto, como me pasó con los palos guapos esos, los bordones y similares, sí, y callaos y palos de guindear vaques también, los termino dejando en cualquier chigre. Sí. Sobre todo los chigres, en los bares. ¿Por qué será? El albergue, igual me acuerdo, el albergue estoy como más pendiente, a ver si no me lo van a llevar, si no sé qué, pero... tal, no sé qué, una cerveza, un aquello, el palo. A ver, pues ahora no voy 1 kilómetro para atrás. O sea, son experiencias y sacas guías, conclusiones y tal. Luego cada uno, bueno, pues va naturalmente, va como, siempre que sea con respeto a los demás, que es algo que hay que existir, pues va como le vaya bien. ¿Qué vamos a decir, no? Habiendo respeto y dedicación. Vamos a sacar, no pensaba sacarlo ahora, pero ya que estamos, este es un libro que ya tiene tiempo y vamos a salirnos del Camino de Santiago, de Sur de Morán, el que tengo aquí a mi lado. Sí. Este libro además me lo regaló él en su momento, lo tenéis aquí, es Gijón, Travesía Rural, los caminos del arte románico. Él hace una ruta guiada por Gijón y todo lo que es el arte románico, fundamentalmente iglesias, etcétera, lo va documentando y hace una guía al uso, como podría ser una guía de temática del camino, etcétera, pero centrada en el románico y en el concejo de Gijón. Es un libro, por supuesto, descatalogado, porque creo que es del año 2002, editado por, no lo veo aquí, Alboragibros, edición. Y que ya no existe, creo, la editorial. No lo sé. No sé. Y es un libro interesante a nivel regional para quien esté interesado por saber de caminos a nivel de Asturias y caminos que no tienen que ser específicamente Camino de Santiago, ¿no? Aunque todos se vinculan, ¿no? Todos los caminos al final llevan a Roma, dice el refrán, o a Santiago. Pero sí que lo recomiendo. Lleva suficientes ilustraciones, aparte del texto, es bastante didáctico, lleva sus respectivas imágenes y sus explicaciones y es un libro a tener en cuenta y, como digo, está descatalogado, aunque igual quizás por librerías online que hay de libros antiguos, etcétera, podéis encontrar algún ejemplar. Entonces, brevemente, pues esta breve recomendación que tenéis aquí de Gijón, Travesía Rural, los caminos del arte románico. Y ya que estoy, quisiera centrarme en que, aunque no los traigas hoy, los libros que tú publicaste, ¿este es el primero de todos? No, primero fue el de Xixón a Covadonga, el del año Covadonga. 1998. Eso se reeditó después en castellano en el 2011 o 2012. Este era de Alboragibros y ese también salió después, la segunda edición ampliada, digamos. Ese fue ya con Severo Caña de Ediciones, con los de la Gran Enciclopedia Asturiana. Con ellos también saqué el de Vías Verdes por el concejo de Gijón. Y tengo uno del Camino de Santiago Primitivo por Amazon. Ese está en Amazon, no está en papel. El de Vías Verdes, previamente hice uno con el ayuntamiento, con otros autores, y ocupándome como el de la travesía rural, pues del patrimonio y de lo que sería la continuidad del camino y variantes de las vías verdes gijonesas. Y otros autores, ahora no me acuerdo de memoria, no lo tengo aquí, muy buenos por cierto, se dedicaron especialmente a naturaleza, por ejemplo. Naturaleza, flora y fauna, estas cosas, ¿no? Y ya se me saltó al cielo, porque hay por ahí alguno más, pero bueno, esos son básicamente los libros que tengo. Luego aparte, bueno, pues folletines y tal, pero hoy por hoy no he venido a hablar de mi libro, sino que he venido a hablar de tu libro. Aunque ya hablamos algo de él, seguiremos hablando, porque sigue habiendo presentaciones. Tellego, una de ellas en la propia aldea, pueblo precioso, parroquia de Tellego, que es el relicario de Tellego, Ribera de Arriba, una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el Monsacro. Es esa ruta de la que estábamos buscando, ya publicado el libro por Miguel hace una temporada, pues un camino
Él ya propone uno, tiene abundante material gráfico, bueno, aparte de textos, gráfico, fotográfico. No sale en cámara. ¡Ay! ¡Ay! El ángulo. Tienes que venir para acá. ¡Ay! Y también pone una propuesta, ¿no? Una propuesta de ruta que íbamos a mejorar para apartarnos de las carreteras, sobre todo de las carreteras generales. Bueno, pues ahí, habemos camino. Ya hablaremos de ello, pero podemos seguir el Camino de Salvador, saliendo de la Catedral de Oviedo, el camino real hacia León, hacia los puertos, y en la zona bien de la Venta del Aire o Picuyanza, bajar hacia Soto Rey, y de Soto Rey cruzar el Nalón, y de ahí pues tirar para Tellego. Hay camino, se baja perfectamente a Argame. Tellego es la iglesia donde están las reliquias, o donde estaban las reliquias, una pequeña parte de las que había en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, que según la tradición habían estado antes en el Monsacro, según la tradición venían ya de Jerusalén, por el norte de África. Otra cosa es ya luego la autenticidad histórica. Ahí tenemos a Conde, que lo entrevistamos comentando de ello, pero independientemente de eso hicieron de Oviedo un gran centro de peregrinación medieval, y quien decía peregrinos decía pues comerciantes, viajeros, órdenes religiosas, cronistas, etc. Y nuevos pobladores. Precisamente una fiesta tan renombrada de Oviedo como es la Valesquita, con Belasquita Giraldez, es de origen franco, es de origen de los Pirineos para allá. Francos, no quería decir franceses exactamente, ¿no? Era de Pirineos hacia Centro Europa, básicamente. Sí. Entonces es algo realmente muy importante, pues enlazar esa ruta, que por ahí irían los tiros de la ruta que seguirían las reliquias del Monsacro y Oviedo. Y te voy a leer un retazo de la introducción porque me gusta mucho. El libro que está entre sus manos tiene como objetivo principal la revalorización de la importancia que, en función de las evidencias históricas, patrimoniales y espirituales, tiene la iglesia parroquial de San Nicolás de Tellego. Su relevancia, fruto del paso del tiempo, ha caído en un total olvido que hoy hace incomprensible la existencia en San Nicolás de Tellego de una serie de elementos documentales, patrimoniales e históricos que parecen tener una especial relevancia cultural, espiritual y cultural. Desde sus lejanos orígenes medievales, bajo la forma de un centro monástico, fue un lugar vinculado al cabildo de la Catedral de Oviedo y objeto de una serie de donaciones de importantes reliquias. Todo ello se analizará con detenimiento en las próximas páginas. A ver qué tengo por aquí marcado. ¡Ay! Hay un apartado que me gusta mucho porque es como una novela policíaca, ¿eh? Él es erudito y pone muchísima erudición en el texto. Tiene un cuidado especial con las fotos, los gráficos, la sinopsis histórica, pero siempre con un nexo de unión, que no nos saltemos ninguna laguna cronológica. Pero la verdad que es cómo se buscó, cómo se robó, etcétera, ¿no? Era un cofre de madera y tenía cubierta toda su superficie con una chapa fina y lisa de metal amarillo dorado. Joaquín, los protagonistas de esta historia novelesca casi, quedó con el párroco, en que 1 o 2 días después revisaría con detenimiento todo el prado, por si en su escapada el ladrón, que se había marchado con las reliquias, de ahí viene el origen de este libro, pues hubiese tirado alguna en otra zona del prado. A los 3 o 4 días, a base de buscar, lo encontró en un extremo del terreno, en la zona más baja, que no había mirado con anterioridad por pensar que no estaría allí. Y bueno, ahí aparecieron y se dieron a conocer las reliquias, pues ya ves, en base a lo que se llamaba en la Edad Media un robo sacrílego. Luego hablas también del olvido de la devoción a las santas reliquias y su recuperación. Sí. Parece que el robo y los desperfectos ocasionados en el tesoro de reliquias hizo que se guardase, por evidentes señales de deterioro. Comenzó así un lento decaimiento del culto a las sagradas reliquias en Tellego. El olvido que acabo de mencionar se hace patente en el hecho sintomático de que en el año 2004 se hace cargo de la parroquia de San Nicolás de Tellego don Hilario Paz García,
El nuevo párroco no tendrá constancia alguna de la existencia de dicho tesoro de reliquias ni de dicha devoción a nivel parroquial, pero pronto aparecerían las pistas que nos llevarían a su localización y esclarecimiento. Conclusiones. Bueno, un cachín nada más. Es curioso comprobar cómo un enclave con tanto arraigo en la historia de Asturias a nivel eclesiástico, fruto de la pérdida de transmisión oral de su pasado y la necesaria existencia de investigaciones históricas, ha caído en un olvido total. Eso pasa en tantísimos lugares y tantísimos elementos de nuestro patrimonio. Pues un libro muy a destacar, muy ameno de leer, erudición y novela policíaca casi, a partes iguales, y para los que nos guste ver santos, fotos, que una imagen a veces vale más que 1000 palabras, aunque yo tampoco comparto plenamente esa aseveración, todo está bien, toda pista es maravillosa. A ver, que no me mueva. Pues aquí tenemos esta joya que publica La Ribera, Concello de La Ribera, Ayuntamiento de Ribera de Arriba. Las ediciones de ayuntamientos, las ediciones de grandes editoriales y también de las pequeñas y las autoediciones, yo creo que es un tema, de las autoediciones y pequeñas editoriales, que tenemos también que ayudar a divulgar, ¿no? Hay muchísimas joyas. A veces hay información hasta en un folleto de fiesta. Pues hay que... Depende, ¿no? Hay folletos de fiestas que es un poco nada más la información de la orquesta tal, la charanga cual, pasacalles de esto, lo otro. Bien, perfectamente. Pero luego hay artículos que solo aparecen ahí sobre cualquier tema, sobre historia, patrimonio, hasta mitología. Historias de antiguos fotógrafos que sacaron fotos del pueblo en los años 20. Aparecen maravillas hasta en un folleto de fiestas, en muchos casos como que se pierde, ¿no? Pues esas ediciones, tanto estas grandes, ¿no? Estamos hablando de, mira, Antón Pomo, pues me olvidé decirlo, ¿no? Con editorial Anaya, como otras, como las ediciones de Carlos Mencos y demás, estas pequeñas editoriales y las autoediciones, como otro libro mágico, maravilloso, el de Bodenaya, Un sueño en camino de Santiago, de Alex Camino, Manuel Alejandro González Flores, Alejandro, la ola para Alejandro, Alex Camino. Tenemos que traerlo al canal a que nos cuente su testimonio vital en relación al camino y sobre este libro. Vamos a invitarlo. Pues este libro es la historia de un sueño, efectivamente, en el Camino de Santiago, de Alex Camino, Alex Bodenaya, que dejó su vida mare magnum de la capital de España, de Madrid. Hizo el Camino de Santiago, primero francés, un poco casi que a desgana, ya nos contará él, pero bueno, se enganchó y luego dijo, pues mira, la vida son 2 días, a mí esto es lo que me gusta, y se montó, pues mira, con sus ahorros, una casa. Hay muchas historias, además aparece hasta un poltergeist en este libro. Sí. Aparece un poltergeist, un trasgu que andaría por ahí. ¿En el albergue? Sí. Interesante, ese tema me gusta. Desapareció después, fue por un caso así un poco... Bueno, ahí lo trae en el libro. Y cogió una casa antigua ahí en un pueblo que de aquella ni se conocía, ¿no? Era el año 2005, no había todavía albergues privados como tal en el Camino Primitivo, pocos en los demás incluso. Mismamente le llegaron a decir que no iba a tener futuro, pero ahora arregló aquella casa, hizo un albergue de acogida. Bodenaya está, según subes de Salas a La Espina. Mucha gente pensaba que aquello era ya La Espina, y ya la échale millas porque ya es una meseta llana. Yo no he estado allí, pero a ver, Bodenaya hoy en día es muy reconocido por los peregrinos, pero inicialmente, o por lo que tú me has transmitido, o sea, no está tal cual en el camino, está un poco apartado. No está en el medio del camino, bueno, sí, está en el mismo camino. Pero inicialmente inclusive la gente no sabía que estaba allí. Costó que la gente llegase allí, que la conociese. Bueno, ya nos lo contaría en su momento Alex. La gente, a lo primero, no pasaban tampoco tantos peregrinos. Año 2005, 2006, pasaban algunos de vez en cuando, sobre todo en verano. Y muchos pasaban de largo, porque aunque pasa el albergue enfrente y aunque se señalizó, muchos se ceñían por lo que era la guía
las etapas, no sé si llamar oficiales, porque tampoco es que sean oficiales, tampoco son oficiales en todas las guías. Eran las etapas que existían cuando allá por el 93-94 apenas había nada y era un poco entre poblaciones que tenían algún albergue público o alguna forma de alojarse o algún tipo de servicio. Más que nada se estipulaban así esas etapas. Ahora ya cada uno, sobre todo en estos caminos ya un poco más transitados, donde abrieron tantos establecimientos o los suficientes, ya puede hacer un poco alargarlas o cortarlas según a voluntad, pero antes no. Lo que pasa es que hay que recalcar eso, que las etapas son una aproximación. Depende de la hora que salgas o lo que quieras caminar, más o menos, pues pararás aquí y allá según la disponibilidad de camas o de literas, de lechos, de lo que sea, ¿no? Sí. Digo lechos porque era el nombre medieval y los hospitales de peregrinos, ¿no? Y tantos lechos. Y se le dará lecho y lumbre. Y se le dará sopa, lecho y lumbre. Eso ya era, la de Coller, ¿no? Pues ahí aguantó y ahí estuvo años y años siendo una institución en el camino primitivo, un pionero de las iniciativas particulares en el camino primitivo, pero tuvo todo en contra, que se quedó delante y ahora está en otros, vinculado al camino siempre. También incluso lo que está haciendo ahora, pero bueno, ya eso prefiero que nos lo cuente él en otro momento, ¿no? No hablar en boca de nadie. Y bueno, hay que decir que tanto él como todos los autores de los libros que estamos mencionando, si quieren pasar por él este espacio, son bienvenidos. ¿Quieres leernos algo del libro? Para tener ahí un... Él dice que en el capítulo que trae Perdido, dice, fue amor a primera vista. Fue amor a Bodenaya y en concreto a esa casa. A esa casa de los espíritus. Bueno, aparecieron después porque existía la posibilidad de que... Bueno, tiene cosas, ayuda divina, personajes que conoció, el primer peregrino. Desde que compré la casa hasta que por fin pude ver la luz al final del túnel y empezar a coger peregrinos, pasó algo más de un año. Un año frenético, a tope, vivido no, exprimido. Si hay algo que recuerde con ilusión y donde verdaderamente me lo pasé en grande, fue en la realización del proyecto. Una vez que arranca todo es nuevo, pero poco a poco la vida se va convirtiendo en rutina. Pero el proyecto, la materialización del proyecto es ilusionante. No solo para mí lo fue, también para mis padres, que me ayudaron en todo lo posible y en la medida de sus posibilidades, y también para el pueblo de Bodenaya y de La Espina, que miraban de reojo a ese loco de Madrid que había comprado la casa de Fonso, así se llamaba, y pretendía vivir de los peregrinos o con los peregrinos, mejor dicho. Luego tiene una historia. Él estaba enganchado, tiene muchas historias, ¿no? Hay una que titula Navidad, y entonces básicamente consiste en que él tenía mucho enganche al camino y iba a pasar una Navidad fuera de casa, ¿no? Los padres ya serían mayores y tal, pero él era el camino, ¿no? Aunque los padres, pues les daba un poco de pena dejarlos solos en Navidades. Entonces en el camino tuvo una serie de tropiezos muy raros, muy extraños, que a los 20 kilómetros dijo, no, me vuelvo para Madrid y voy a pasar la Navidad en familia, porque esto es que no es mi lugar en este momento el camino. A veces son señales, llámalo casualidades seguramente o lo que sea, pero hay señales que te dicen, hay algo que no me está gustando, no estoy yo, aunque sea el camino de Santiago o algo en la vida, no, en esta Navidad me voy a pasarla en casa. Y luego llegó sin avisar y aquello fue la alegría, ríete tú de Papá Noel y los Reyes Magos, ¿no? Fue el regreso del hijo pródigo, cuando no contaban con él a pasar la Navidad. Por eso a veces el camino de Santiago, como nuestras aficiones en esta vida, más que un fin son un medio, ¿no? Por la búsqueda de la felicidad, de nuestro equilibrio emocional, afectivo, algo que parece muy bonito, pero que no siempre es tan fácil de conseguir, ¿eh? No. Como mucho a veces por tramos. La vida siempre fue dura, la vida en ese aspecto, ¿no? Ahora podemos tener muchos avances tecnológicos, pero psicológicamente estamos como hace 10.000 años, desde la última glaciación. Nuestros miedos, nuestros tales, lo dicen los antropólogos,
son básicamente los mismos. Entonces, pues una forma de curar es con nuestras aficiones, nuestros sueños, haciéndolos más o menos realidad, aunque sea por temporadas, por momentos, por partes de nuestra vida. Y yo creo que estos son, pues, experiencias, enseñanzas, comentarios al libro de Manuel Alejandro González Flores, Alex Camino Bodenaya, Un sueño en el camino de Santiago. La mucha gente que conoció, la mucha gente que sigue en contacto con él, incluyendo yo, y tú seguramente pronto lo vas a conocer. Estupendo. Y ya pues haremos algún tipo de comentarios juntos sobre todos estos temas. Si te parece, yo creo que estamos en un buen momento para aposentar la mente. Hemos hablado de muchos títulos y yo creo que es un buen momento para despedirnos de todos nuestros seguidores, que van siendo cada vez más. Agradecemos que vean nuestros vídeos, los comenten, los compartan. Y nos vamos a despedir hasta un próximo encuentro, que puede ser en los caminos, que puede ser de oficina. Un inciso. Vamos a dedicar su espacio a estos dos nuevos, y son nuevos libros prácticamente, el de Víctor Guerra, Viajeros de Bordón por el camino de Primitivo, pero además le vamos a dedicar especial mención porque lo vas a presentar tú. 17 de mayo, si no me equivoco, en Villaviciosa. Y este que Vía Céltica, no lo hemos leído, que no los hemos, acaba de llegarnos a nuestro, ¿cómo se dice? Apartado de correos. Sí. André Pena Graña y Joan Evans Pim, Vía Céltica. Nos lo acaban de mandar y nuestros autores están deseosos de hablar de su libro. Los entrevistaremos. Y mejor que ellos nadie. Y bueno, que no se nos olvide para la próxima, José de la Riera, Camino de Vuelta. Maestro. Nos vemos.